Muy buenas tardes, amigos, y hoy en Cómo Cocinar, judiones marineros. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para estos judiones a la marinera? Por supuesto, judiones. Hemos comprado el judión grande, el de la granja, ¿vale? Y la noche anterior lo hemos puesto en agua fría para que esté unas 12 horas más o menos a remojo con un poco de sal. Por supuesto, los langostinos, 1 kilo de langostinos grandes, almejas, unos 600 gramos de almejas más o menos, un poquito de perejil, vino blanco, sal, aceite de oliva, cebolleta y ajo, una cucharadita de harina, una par de hojitas de laurel y una hebrita de azafrán en hebra. Nos vemos en un segundito. El primer paso tenemos la cacerola preparada, el agua fría, acabo de encender el fuego y lo primero que vamos a incorporar son los judiones. Le vamos a poner agua para que simplemente lo cubra. Como me he pasado al echarle, la voy a retirar porque los judiones hay que ir asustándolos con agua fría. Entonces, al haberle puesto en demasía, vamos a retirarla. Si espumea, pues vamos a ir retirando también la espuma que vaya soltando. A esto le vamos a añadir el par de hojitas de laurel, una cebolla partida por la mitad y sal. Y esto simplemente lo vamos a tapar y lo vamos dejando que cueza poco a poco. Cuando veamos que se le va gastando el agua, el truco, asustarlo con agua fría. Nunca caliente, siempre fría, al contrario de los garbanzos, ¿vale? Para que salgan tiernos. Y esto tendrá que estar aproximadamente, al ser una olla que no es una olla rápida, que es una olla de cocción lenta normal, pues más o menos un par de horas y media, más o menos, para que nos salgan tiernos. Bueno, siguiente paso. El siguiente paso va a ser pelar los langostinos y vamos a separar las cabezas y los cuerpos de la carne, ¿vale? Porque vamos a hacer un fumé con las cabezas y los cuerpos. Por otra parte, como siempre que usamos almejas, ya la hemos puesto, la hemos cambiado de recipiente y la hemos puesto en este cuenco con bastante agua y sal para que suelten toda la arena. Y ahora se trata pues de ir pelando los langostinos. Esta receta, lo que pasa es que no se hace igual, la haremos otra vez con un chorizo, morcilla y panceta ahumada, ¿vale? Entonces ya el sofrito y todo es diferente. Hoy lo vamos a hacer con pescadito. Y nada, vamos a pelar todos los langostinos y ahora nos vemos. Aquí tenemos ya los judiones hirviendo, que ya huelen bien, todavía no tienen nada. Y aquí hemos puesto las cabezas y los cuerpos de los langostinos en esta ollita, ¿vale? Y le vamos a añadir un chorreoncito de aceite. Y vamos a rehogarlo. Cuando cambien de color, que se pongan rojos, le añadiremos el agua. Lo dejaremos hervir unos 10 minutos y este caldo lo reservaremos. Y lo reservaremos para varias cosas. Para añadírselo al sofrito a la hora de molerlo y también porque lo vamos a dejar enfriar y en vez de añadirle a las faves agua, le vamos a añadir el caldito, el fumé de los langostinos. Entonces eso le va a potenciar muchísimo el sabor a los judiones. No es lo mismo igual que un arroz. Si a un arroz le añadimos agua, no es igual que si le añadimos un buen fumé de pescado, un buen caldo de pescado. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Ya se van poniendo rojos. Y lo dicho, le añadimos el agua y lo dejamos hervir unos 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, siguiente paso. Pues el siguiente paso va a ser sofreír la cebolleta. Vamos a poner en una sartén, en el fuego, 3 a 4 cucharadas de aceite de soperas de aceite, es decir, un buen churreón. Y vamos
a freír lentamente la cebolleta hasta que se caramelice. La vamos. Cortamos. Luego la vamos a triturar. Pero bueno. Así con las tres. Es que me gusta mucho usar cebolla fresca, cebolla dulce. Me gusta más que la cebolla normal. Entonces se trata de eso, de lo que os he comentado, de simplemente poner con un poquito de aceite y freírla durante un cuarto de hora, 20 minutos a fuego bien lento para que se caramelice. Tenemos las almejas, recordaros, en agua con sal, y tenemos el fumé que ya está frío, porque ya los judiones no los vamos a asustar ya con agua, sino los vamos a asustar con el caldo de los langostinos, y eso le va a potenciar, como hemos comentado, muchísimo el sabor. Tenemos la cebolleta ya casi pochada y ahora vamos a pelar 6 o 7 dientes de ajo, y los vamos a echar al mortero con una buena rama de perejil, y le vamos a dar con el mortero. Este ajo con este perejil se lo añadiremos a la cebolleta. Ahora después os lo muestro. Y lo dejaremos un ratito para que se sofría. A esa mezcla de la cebolleta con el ajo y el perejil machacado con el mortero le vamos a añadir un chorreón de fumé del caldo de los langostinos, y eso lo vamos a pasar por lo vamos a moler, vaya, lo vamos a pasar por la turmi, lo vamos a moler bien para que nos quede una cremita. Bueno, pues aquí tenemos ya los ajitos preparados en el mortero. Le añadimos, como he comentado, una rama de perejil fresco de esta mañana de la pescadería. Y esto pues se trata de echarle paciencia y de ir dándole hasta que esté bien machacado. Y ahora nos vemos. Antes de echarle el ajito y el perejil, le vamos a tostar un poquito de harina a la cebolla. Se la echamos y la movemos durante un minutillo para que la harina se tueste y no se quede cruda. Vamos a subirle ya la intensidad del fuego. Mientras aquí siguen nuestros judiones hirviendo, ¿vale? Llevan ya un par de horas hirviendo. Le añadimos la mezcla del mortero, el ajito con el perejil, y lo dejamos que se poche, que se rehogue, que bien huele. Un par de minutitos, puesto que el ajo está muy machacado. No paramos de mover, y cuando el ajo esté rehogado le añadimos un buen cucharón de fumé del caldo de los langostinos y pasaremos a molerlo. Antes de molerlo, es cierto que se me ha olvidado que le vamos a añadir el azafrán en hebra, bastante hebritas de azafrán en hebra, y un poquito de sal. Removemos, dejamos que hierva ya con el caldito y lo pasamos por la batidora.
Pues nada, aquí tenemos ya todo lo que hemos comentado anteriormente, todo ya molido. Y ahora a esta mezcla le vamos a añadir las almejitas. Y para que se abra, vamos a taparla un poquito. Y ahora continuamos. Pues lo dicho, aquí tenemos ya las almejitas abiertas. ¿Qué le vamos a añadir ahora? Pues le vamos a añadir, madre mía cómo huele, le vamos a añadir el vino blanco. Y lo vamos a dejar que hierva un poquito para que se evapore el alcohol. Una vez que pasen 6 o 7 minutos y ya esté el alcohol evaporado, directamente le vamos a añadir esto a los judiones que siguen cociéndose tranquilamente. Y ya comentaros que los judiones los he asustado un par de veces con el fumé de los langostinos y la verdad que le está cambiando el color y lo he probado y el sabor. Lo que pasa es que todavía están un poquito duros y le falta un poquito más de cochura. Bueno, os quería mostrar el color que están cogiendo los judiones, la buena pinta que tiene. Os vuelco un poco la olla, muevo un poquito la cámara para que lo veáis bien. Y saben muy bien, tienen un sabor muy suave así. Los vamos a dejar que sigan cociendo tranquilamente hasta que se pongan tiernos, prácticamente sean mantequilla. Y sí, llegado a este punto, me gustaría comentaros algo. A ver qué os parecen nuestras recetas, que nos comentéis si habéis hecho alguna, si mejoraríais alguna cosa, si cambiaríais algo. En fin, cualquier tipo de sugerencia, que nos mandéis vuestros mensajitos y nos digáis si os gustan, si no os gustan, si os ayudamos, si no, porque bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolo y la verdad que le ponemos todo el corazón y todo el cariño. Así es que nada, si alguien nos quiere decir algo, aquí estamos dispuestos a escuchar lo que queráis. Pues nada, ya tenemos listos nuestros judiones marineros. El último paso que hemos hecho es 10 minutitos antes de sacarlo, ya cuando están tiernos, de apagarlo, de apartarlo, le hemos añadido los langostinos. Y ya han quedado perfectos. Solamente recordaros que no os olvidéis de darle a like, a compartir, mandarnos vuestros mensajes y seguirnos en nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram. De mandarnos vuestros mensajes, todas las sugerencias, como siempre os comento. Todo lo que podamos mejorar, si os ayudamos en algo, todo lo que podamos hacer. Nosotros encantados de recibirla. Y nos vemos muy pronto, amigos.